Siempre que se habla de los inicios de SEAT, se habla del 600, pero para mí hubo un coche, no sé si más importante, pero al menos igual de importante, los 124 y 1430. Coches que motorizaron a una incipiente clase media, con una capacidad y prestaciones sorprendentes en su momento y con un historial deportivo made in Spain inigualable. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Las cosas que te suceden en la adolescencia te marcan para siempre. Y cuando yo era adolescente, el coche más molón que se podía comprar en España, que se fabricaba en España, era el SEAT 1430. Todos le llamábamos SEAT 1430. En España somos muy dados a estas cosas. Recuerdo además que una prima mayor que yo tenía un novio que le iba bien y tenía un 1430, además precioso, marrón metalizado, y que llevaba como extras muy típicos de la época. Ahora nos parecen una horterada, pero en su época era lo que más se llevaba, que eran unas barras cromadas que protegían los faros y los pilotos y los espejos exteriores que iban en el borde de las aletas. A mí ese coche me alucinaba, pero es que además tuve la oportunidad de hacer un viaje con ese coche, en ese coche, con mis primos, y descubrí algo para mí completamente novedoso. Completamente novedoso en ese momento. Ahora os reiréis, pero para mí en ese momento el cuentavueltas me pareció algo mágico. Podías saber a qué vueltas iba el motor, lo veías ahí directamente, me parecía una cosa espectacular, vamos, propia de un avión o de una nave espacial. Estas son percepciones mías y solo mías, pero seguro que si tienes mi edad, más o menos, las comparte conmigo, pero ojo, porque este no es un vídeo dedicado a los talluditos, por decirlo finamente, nostálgicos. Es que este coche o esta gama o estos coches siguen teniendo, entre la gente que no los conoció en su momento, que han nacido después que estos coches, un enorme atractivo. Sobre todo las versiones más deportivas, ojo, digo más deportivas, no solo de carrocería, sino de mecánica, las de competición también. También hubo una versión coupé muy bonita, diseñado, me lo he apuntado aquí, por Mario Boano. Lo he leído porque está a punto de decir Marcelo. Mario, es que cuando hablo de diseñadores se me va a Gandini. Este es Mario Boano. Y hubo una versión Spider de Pininfarina que esta nunca la fabricó SEAT. Esta fue una versión exclusivamente fabricada por Fiat. Vamos a tratar de dar un repaso a todas estas versiones, pero yo os advierto una cosa. No voy a ser absolutamente exhaustivo, porque es que ha habido montones, bueno, aún así han salido un montón, pero ha habido montones y montones de versiones de este coche, ¿no? He elegido las que me parecen claves o más importantes. También os advierto una cosa, es un vídeo largo y con mucha información. Rodrigo se ha vuelto loco para buscar imágenes que correspondieran con cada versión de coche. Espero no aburriros. Pero antes de empezar a hablar de las versiones, vamos a hablar de este genial diseño de Dante y Acosa, ¿no? Porque si comenzamos por la carrocería, seguramente a muchos de vosotros, acostumbrados a los coches de ahora, bueno, a los coches de los años 80 incluso, os parecerá directamente un ladrillo, porque 124 y 1430 son un ladrillo. Pero claro, siempre digo lo mismo, hay que ponerse en su momento. ¿Qué coches había fabricado SEAT antes de estos 124 y 1430? Bueno, el primero de ellos fue el 1400. El 1400 de esas líneas redondeadas de cristales muy pequeñitos que ya se llamaban pontón. Es muy típico de los Mercedes tipo pontón. Luego vino el SEAT 600. SEAT 600 que todo el mundo cariñosamente lo llamaba y lo sigue llamando pelotilla. Bueno, pero es que esto de pelotilla le viene muy bien porque da una idea de cuál era el estilismo de este coche, ¿no? Que era un poco muy redondeadito para aprovechar el espacio. Y luego vino el SEAT 1500, que era un coche con unas aristas muy vivas, que tenía algo más de cristal que el 1400, pero seguía teniendo una línea de cintura muy alta. Ojo, que como sé que sois unos listillos me vais a decir, pero esa carrocería se estrenó en el 1400. Es verdad. Ya el 1400, que se llamó en España C, tenía la carrocería que todos conocemos del SEAT 1500. Claro, después de estos antecedentes, pues llega el 124 y era un coche ancho, más ancho que los demás, más bajito, compacto, luminoso, con una línea de carrocería muy baja que permitía una parte acristalada mucho más importante. Esto es de destacar, tenía más amplitud que un 1500 y mejor maletero sin un coche más pequeño.
Como os digo, en su momento era un coche muy moderno. Y además rápido, porque en su versión básica, que era un motor de 1,2 litros, alcanzaba 140 km por hora, que en la época ya era una velocidad considerable. Os recuerdo que era un coche más o menos de 4 metros y que pesaba alrededor de 900 kilos. De los motores voy a hablar en cada versión, porque varían de una versión a otra. Este coche llevó motores desde 1194, esto me lo sé de memoria, porque de este coche es que me lo sé casi todo de memoria. Desde 1194 hasta 1919. Una cilindrada muy especial, porque era una cilindrada que se hacía ese motor aquí en España. Todos eran diseño de Lampredi. ¿Por qué era esta cilindrada tan especial? Porque en España, todavía hoy, los caballos fiscales van en función de la cilindrada. Y si pasabas esa cilindrada, dabas un salto y pagabas el 35% de lo que entonces se llamaba el impuesto de lujo. Entonces SEAT redujo ligeramente la cilindrada de los motores 2 litros italianos y los hizo estos de 1919. Por cierto, que estos motores, a partir del 1600, llevaban doble árbol de levas en cabeza. Los de 1194, 1438, no, eso llevaban árbol de levas lateral, pero los más gordos llevaban no uno, sino 2 árboles de levas en cabeza. Otra cosa destacable, sobre todo en su momento, es que todos los SEAT 124 y 1430 llevaban 4 frenos de disco. Todos. Y ya os escucho desde aquí, a los listillos que dicen, no, todos no. No, es verdad, todos no. Porque hubo un momento que se aprovechó el eje posterior del SEAT Fiat 131 y esos coches llevaron frenos de tambor traseros. Eran unos frenos que en las versiones básicas funcionaban de maravilla, pero que en las versiones más potentes se quedaban un poquito justos. Y hablemos de las suspensiones. Unas suspensiones que como coche de calle cumplían muy bien. Bueno, muy bien, bastante bien. Ahora daré más detalles. Pero que en coches ya con ciertas aspiraciones deportivas o en competición no eran lo mejor del coche. ¿Por qué? Os explicaré las delanteras, que eran de paralelogramo deformable o triángulos superpuestos, es lo mismo, como queráis llamarlo. Tenía un inconveniente, que al subir la rueda hacia arriba cogía caída positiva. Lo hago con las manos el gesto, cuando se comprimen las suspensiones, o sea, cuando el coche inclinaba apoyado, cogía caída positiva. Esto es algo que en una versión especial, una versión tan especial que no le hizo SEAT, que se llamó Dauto, hay quien la llama de Dauto, yo la llamo Dauto, se corrigió cambiando el anclaje del triángulo inferior y subiéndolo. Pero era uno de los inconvenientes del coche, por eso veréis coches de competición de estos muy levantados de adelante, que dices, bueno, pero si va a levantar el centro de gravedad, ya, pero era para que las suspensiones funcionasen mejor. La suspensión trasera, el mayor problema era que era de eje rígido. En el coche de calle, para uso normal, tenía el inconveniente de que en carreteras onduladas, que en estos años eran casi todas, el famoso trazado Redia, la red Redia, eran muy onduladas o muy bacheadas, se notaba la inercia de, claro, ya sabéis que un eje rígido con el diferencial que va siguiendo la carretera, va botando con los baches, tenía reacciones pues a veces un poquito molestas. Y en un coche con tintes aspiraciones deportivas o de competición, pues no era lo mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ya os digo que para el coche de calle, para un uso más o menos normal, las suspensiones cumplían. Menos mal que tengo el guión, porque se me olvidaba decir una cosa. Como os decía, en competición el eje rígido no funcionaba muy bien. Fiat, que corrió con el 124, la versión Spider, corrió en rallies muchos años, lanzó la versión Abarth, que aparte de un motor de 16 válvulas, tenía suspensión trasera independiente. Pero hubo, vuelvo a acordarme de los más listillos, que os oigo desde aquí, un 124 que llevaba suspensión independiente, llevaba motor de 16 válvulas, además era un motor de 2,1 litros y además era 2 puertas, pero era carrocería de berlina, que fue un coche muy famoso. Probablemente el SEAT 124 más rápido de todos los tiempos, que era el SEAT 124 Grupo 5, que era oficial, que se hizo cuando corría Zanini, que era un verdadero aparato y que era, bueno, probablemente es el taxi más famoso de todos. Por cierto, que no vamos a hablar en este vídeo, porque no cabe todo, de los SEAT en competición, porque eso quiero hacer un vídeo específico, queremos hacer un vídeo específico de eso, ¿no? Pero sí voy a comentar por qué se llaman taxis, ¿sabéis? Y si no lo sabéis, os lo digo yo, que en Barcelona los taxis tienen las puertas negras, las puertas y los capós amarillos y el resto negro. La combinación de colores de este coche no era exactamente igual, pero era muy parecida, por eso se le llamaba cariñosamente, por cierto, taxis. Bueno, por eso y porque había muchos taxis que eran 124. Y vamos ya a empezar con las versiones, porque Rodrigo ya me mete prisa, porque llevamos un montón y no hemos empezado.
Y como os digo, no vamos a ser exhaustivos, vamos a hablar de las más interesantes. SEAT 124. Bueno, este SEAT 124 a secas se distinguía por los faros redondos, ¿no? El primero de todos apareció en 1968 y también se le conoce como N o normal. Ojo, esta denominación no es oficial, es una denominación que le daba a la gente, a diferencia del 850 normal, que eso sí fue una denominación oficial. También se distingue, esto es muy importante, por los pilotos traseros que son mucho más finos y porque carece de ningún adorno lateral. Hubo de estos coches incluso con ruedas de banda blanca. El motor era un 1100, aquí he puesto 1197, yo creo que es 1194. Que daba solo 60 caballos y llevaba unas ruedas que ahora nos parecerían de chiste, porque eran unas ruedas 145 en llanta de 4,5 pulgadas y solo 13 pulgadas de diámetro. Vamos, os puedo contar un detalle de lo que era el lujo en aquella época. Con sobreprecio podías conseguir la tapicería en color blanco. SEAT 124 familiar. Esta versión familiar fue un verdadero éxito porque fue una versión utilizadísima como coche de bomberos, ambulancia, bueno, por supuesto policía, guardia civil e incluso coche fúnebre. Y tenía tres que le hacían muy interesante. Bueno, una por supuesto que era mucho más capaz, tenía la suspensión trasera más dura, el grupo era más corto y curiosamente tenía un depósito de más capacidad. SEAT 124 Sport Coupé 1600. Cuando salió este coche, en España, un coupé tan bonito como este, tan grande con este motor, era la repera, ¿no? Este coche salió inicialmente con el motor Fiat, pero el motor que de verdad llevó fue, casi todas las unidades, fue el motor SEAT de 1592 centímetros cúbicos y 112 caballos. Para conseguir esta potencia tenía dos carburadores horizontales de doble cuerpo, que esto era un verdadero desafío para los mecánicos de la época, porque regular estos carburadores no era nada fácil. Incluso arrancar el coche a veces no era nada fácil. E incluso con el coche bien regulado, si te metías en un atasco, tenía toses, le costaba. Era un coche bastante delicado. SEAT 124 Sport Coupé 1800. Este coche, que Rodrigo se queja que tiene un nombre muy largo, la mayor diferencia estribaba en el motor, que ya era de 1756 y 118 caballos, pero sobre todo este motor lo que era mucho más tratable y mucho más domesticable, más sencillo y menos problemático con la carburación y todo eso que os contaba. La mayor diferencia también había por fuera. El frontal a mí me gusta igual, no sé si más o menos, pero me gusta igual, es diferente, lo veis en las fotos. Y en la trasera perdía esa terminación, esos pilotos grandes y una terminación rematada con un cromado, a cambio de una trasera diferente, más plana y que a mí personalmente me parece, no digo más fea, pero menos bonita. SEAT 124D y de lujo. Este coche se caracterizaba porque en su calandra tenía láminas, se alternaban láminas cromadas y negro mate, pero sobre todo por unos pilotos traseros que fueron muy característicos de estos coches, que eran muy grandes. Se decía que para mayor seguridad que se vieran mejor. Eran bastante grandes. Los dos hacían como un cuadrado, ¿no? Bueno, la verdad es que la tapicería más común era también peculiar, porque tenía los laterales de Sky, me acuerdo perfectamente como si estuviera subiéndome, los laterales de Sky y la parte central de paño. Y ya empezaban a tener, sobre todo la versión lujo, detallitos pues como la luneta térmica, el limpiador de velocidades, termómetro de agua y bueno, mecánicamente no lo he dicho, pero eran exactamente iguales que el anterior. SEAT 124 familiar. También el D tuvo su versión familiar que tenía, como os he contado, las mismas virtudes y que también tuvo algunas versiones rara avis, como por ejemplo hubo una versión que yo creo que nunca hizo SEAT, le hicieron carroceros externos, que era un pick-up. SEAT 124 LS. Esta versión la reconoceréis porque tiene una moldura cromada que recorre todo el lateral y sobre todo porque lleva los intermitentes laterales, pero los que van delante tienen forma de flecha, ¿no? Pero el mayor cambio no estaba en la carrocería, estaba en el motor, porque se había puesto un carburador diferente, un árbol de levas más cruzado y en vez de 60 daba 65 caballos, que es casi un 10% más. Estos 124 mucha gente lo habréis oído hablar, también en el 1430 se le llamaba potenciados. SEAT 1430 primera y segunda serie.
Por fuera, el 1430, como le llamamos en la época, el 1430, se distinguía súper fácil. Se distinguía porque llevaba 4 faros cuadrados, no rectangulares, 4 faros cuadrados, y además, bajando un poquito más al detalle, los apertura de la puerta, manijas de apertura de la puerta estaban un poco más encastradas. Pero el mayor cambio ya supe ni dónde estaba. El mayor cambio estaba en el motor, que tenía 1.438 centímetros cúbicos y daba inicialmente 70 caballos y luego hubo una versión también potenciada de 75 caballos. Bueno, y por supuesto, ya lo he contado, una instrumentación mucho más chula y completamente diferente a la de 124, que incluía 2 relojes grandes, el velocímetro y el famoso cuentavueltas de la que os he hablado, ¿no? La segunda serie llevaba los pilotos grandes. Y también hubo versiones familiares que se fabricaron entre el año 70 y 74. SEAT 1430 Especial 1600. Y llegamos al primer FU, que debe su nombre a su clave interna, que era FU00. ¿Por qué se le llamó FU? Primero porque molaba, porque así demostrabas que sabías de coches, pero también porque el nombre era larguísimo, ¿no? Bueno, en su época este coche era una verdadera berlina deportiva, porque este coche equipaba un motor que ya era de 1.592 centímetros cúbicos, 92 caballos, pero con doble árbol de levas, como os he dicho antes, en cabeza. Yo tenía un catálogo de este coche en la versión que era la carrocería amarilla, un color muy bonito, y la tapicería beige oscuro, que me parecía un coche espectacular. También muy interesante destacar que de este coche hubo una versión familiar que se hizo solo en el año 1974, y es una versión muy interesante porque creo que es la única versión familiar de este coche con motor biárbol. Se hicieron muy pocos, y si encuentras uno, hazte con él. SEAT 1430 Especial 1800. Seguimos con los FU y ahora llegamos al FU 10, que en su momento era lo más de lo más porque era el mismo que antes, pero con motor de 1800. En realidad, 1.756 centímetros cúbicos y 118 caballos. Una peculiaridad de estos FU es que los 2 pilotos traseros, como os he dicho, cuadrados y bastante grandes, el fondo que los unía, llevaba la matrícula en medio, estaba pintado en negro mate. Esta fue la versión que utilizó Dauto para hacer esa versión tan especial, que insisto, prometo hacer un vídeo sobre ella. SEAT 1430 réplica. Si tienes uno, no lo vendas. Es lo mejor que te puedo decir de este coche. A ver, este coche, he leído un montón de informaciones y no todas son coincidentes, porque hay algunas que dicen que la mecánica era de serie. Yo sé que hubo algunos que sí, porque probé uno, que la mecánica era de serie, y hubo algunos que tenían motor de 1840 y que daban 135 caballos. ¿Este coche qué era? Era una réplica de los coches que SEAT utilizaba en rally. Y eran coches que estaban hechos, ¿cómo voy a decir?, con más cariño, con más refuerzos de soldadura, más puntos de soldadura. ¿Y por qué os digo que conozco bien este coche y sé que hubo versiones que llevaban el motor de serie? Porque casualmente encontré uno. Cuando trabajaba en la tienda de coches usados, nos llegó una persona que había comprado un coche, un exdirectivo de SEAT. Era un coche de estos. Un coche, vamos, creíamos que era un especial, un 1430 especial 1800 normal y corriente. Pero cuando lo probé, volví y le dije a mi socio, qué bien va este coche. Es el coche de este estilo que he probado que mejor va. Y nos dimos cuenta de una cosa. Sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que estos coches para meter el gato llevaban un tubo cuadrado. Un tubo cuadrado por el cual metías un saliente del gato y podías levantar el coche. ¿Qué pasaba en rallies? Como los coches rallies llamaban bajito, a veces tropezaban con las piedras, este cuadradillo se deformaba y cuando pinchabas y querías meter el gato no podías meterlo. En los coches de competición se soldaba una chapita, como si fuera una rampa, desde el chasis a la parte sobresaliente de ese cuadradillo, de forma que lo protegía. Este coche, el 1430 réplica, llevaba esas chapitas y por eso sé que ese coche que probé era un réplica. Insisto, si tienes uno, no lo vendas. Y si has encontrado uno, no digas que es un réplica y trata de comprarlo. SEAT 124D Pamplona. El canto del cisne del 124 llega cuando se traslada su fabricación a Pamplona. Por eso este coche muchos le conocen como SEAT 124 Pamplona. Y se renueva estilísticamente. Lo más destacable de este coche es que ya lleva todas las versiones, lleven el motor que lleven, faros no cuadrados como el 1430, sino rectangulares. Y una calandra completamente distinta. Hubo versiones D, DLS, hubo versión
especial 1430, que equivalía al 1430 anterior, y a partir de 1977 usaban el eje trasero de 131, como os digo, con frenos de tambor. SEAT 124 especial 1600. Y llegan los FL, después de los FU, los FL, que eran lo mismo pero con la carrocería nueva. Lo más destacable de este coche es que el mismo motor lo había para gasolina de bajo octanaje, que entonces se llamaba normal y era más barata, que daba 90 caballos. Y el otra versión para gasolina super que daba 95. SEAT 124D especial 1800. De este coche hubo dos versiones, el FL80 y el FL82, cuya mayor diferencia del FL82, que ya molaba mucho más, es que por primera vez un 124 llevaba dirección de cremallera en vez de tornillo-rodillo. La de cremallera es mucho más preciso. Bueno, y el motor ya en este caso era el 1756, que daba 118 caballos. SEAT 124D especial 2000. Llega el rey. De este coche se fabricaron pocos y durante poco tiempo, y llevaba, como os he dicho, el motor de 1919 centímetros cúbicos, que rendía 4 caballos menos, pero el coche tenía muchos más bajos y mucho más par. Además tenía refuerzos en la carrocería y tenía, por ejemplo, encendido electrónico y otras mejoras importantes. Y entre esas mejoras no me olvido de una mejora importantísima. Llevaba una banda en el lateral de color negro, como si uniera dos ejes de las ruedas, donde ponía el número 2000 y eso molaba un montón. Como veis, pues un modelo que ha dado mucho de sí. Hemos ido deprisa, hemos tratado de contaros todas las versiones más importantes. También hubo versiones diésel, la versión Dauto, pero bueno, yo creo que haremos un vídeo sobre estos coches del Dauto y sobre todo de las versiones de competición de este coche. Hoy lo tengo claro porque cualquiera de los coches que he nombrado me valdría para coche del día, pero me voy a quedar con uno y sabréis por qué. Ese 1430-1600 que yo veía en mi catálogo durante horas, os aseguro, bueno, a lo mejor horas, no, yo creo que horas. Le veía, me leía la ficha técnica, miraba las fotos. Me encantaría tener ese coche, un 1430-1600 amarillo con la tapicería beige. Vamos a hacer un consultorio express porque nos hemos alargado mucho. Pepe Hernández nos dice que tiene un 1430 y que quiere convertirlo en un 1600, que ¿qué me parece? Bueno, pues yo creo que lo debes tener claro, me parece mal. O sea, no enredes. Es que estas cosas es que no tienen sentido, salvo que fuera para correr o algo así. Deja el coche como está, restáuralo, pero deja el coche que respete la documentación original. Y luego lo vendes y te compras un 1600. O directamente lo vendes así y te compras un 1600. Esos inventos salen caros y al final no te compensa, porque al final es una rareza. La documentación y el coche no son la misma. O sea, dejaros de inventos. Bueno, y me lo dice Rodrigo también. Y claro, en un coche clásico pierde la originalidad. No deja de ser un invento. Así que nada, no hagas inventos. Vamos ahora con María H., que dice que su padre tuvo un 124 y busca uno, que ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, sencillo, María. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues en internet. Hoy en día, salvo que vayas a salones de clásicos, como Autorretro, Classic Auto, cosas de estas, donde vas a encontrar coches clásicos es en internet. Yo lo que sí te digo, ojo, que no quiero decir que porque seas chica no sepa de coches, que conozco chicas que saben mucho de coches, pero que alguien que sepa, que te aconseje. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo que, como os decía, tenía muchos coches, muchos datos, mucha información. Espero que haya sido de vuestro interés y si lo ha sido, por favor, dadnos un like, un me gusta, hacernos comentarios, sobre todo si he metido la pata en algo, muy importante, que ya sabéis que luego pongo fe de ratas en el texto descriptivo. Y bueno, ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, que hacemos un podcast los lunes, que estamos en TikTok, bla, 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 bla. Sobre todo, lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.